Bienvenidos a Relatos Extraños. En la carretera que conduce de Manaure a Maicao había una ranchería, que son comunidades típicas de casas de machimbre y bareque, de la Guajaira, habitadas por indígenas guayú. En medio del espeso desierto, una mujer decidió detenerse con su esposo en la casa de sus abuelos. Y ahí, mientras estaban platicando y conviviendo, entró en trabajo de parto. Ya era muy tarde. Pasaba la medianoche y nadie lograba ayudarla. Así es que el abuelo de la mujer y su marido salieron a la única carretera, tratando de encontrar a alguien que los ayudara a llevarla hasta el centro hospitalario de Manaure, cuando de pronto apareció un carro de apariencia muy extraña, como esos de las películas de los años 20. De ahí se bajó un hombre que dijo ser médico y con su maletín en mano, que es típico de los galenos, la ayudó. Así la mujer logró traer a su hija a este mundo. Y mientras todos estaban al tanto de la pequeña, el médico de nombre José Gregorio, dijo que así se llamaba, salió a fumar un tabaco. Cuando salieron todos para agradecerle, él ya no estaba. No estaba él ni su vehículo. Ni siquiera estaba el rastro de las particulares llantas del auto en la arena desértica del camino. José Gregorio Hernández es un médico venerado en Venezuela y Colombia por ayudar a los más necesitados sin pedir nada a cambio. Él murió en un accidente de tránsito en Caracas en 1919 y sobre él se conocen muchísimas historias de apariciones que ha tenido. Incluso dicen que opera a la gente aún después de haber muerto. Esta historia es del estado de Oaxaca. Se dice que hay una mujer que se le escucha lavando ropa en el río. Allá tienen la costumbre de azotar la ropa en la piedra donde están lavando. Y si por casualidad algún hombre va pasando por ahí, esta mujer hermosa lo hipnotiza con su belleza y se lo va llevando hasta hacerlo caer en un barranco donde pierde la vida. Mi abuelo nos contaba mucho esta historia y también nos decía que esa mujer era el demonio con apariencia de mujer hermosa, que así se llevaba a los hombres para poder deshacerse de ellos. También nos contaba que muchos hombres fueron encontrados sin vida en los barrancos aledaños, donde veían a la mujer y, por eso, después de todos esos sucesos, cuando escuchaban lavar a alguien a altas horas de la noche en el río, nadie se atrevía a salir de sus casas, salvo algún que otro borracho que llegaba tarde de su juerga. Existe una leyenda de un culto muy antiguo que se ha pasado de generación en generación y que la iglesia nunca ha aprobado, pero que por lo menos durante mi niñez eso era un culto muy conocido. Eso fue más o menos en la época de los 80. El culto es la devoción a las ánimas del purgatorio. Se tiene la creencia que si les prendes luces, velitas o veladoras y les rezas con mucha devoción para que éstas descansen en paz, llevan tus peticiones ante el Altísimo
y estas peticiones son resueltas a tu favor. También suelen llevar imágenes y milagros ante los altares de la iglesia. Cuando las peticiones se cumplen, e incluso como aún todavía eso no es aprobado por la iglesia, esto se hace de una manera muy disimulada. En una ocasión, una iglesia se dice que fue construida por un grupo de comerciantes por agradecimiento a que se salvaron de que los mataran. Ellos iban a ser asaltados en la época en la que todavía se transportaban en carruajes. Dijeron que iban en su carruaje y de pronto llegaron a asaltarlos. Así es que comenzaron a invocar la oración y a hacer la promesa de que iban a construir un santuario si salvaban sus vidas. Y en ese momento los asaltantes salieron corriendo y dijeron después que habían visto muertos vivientes alrededor de los comerciantes que ellos iban a asaltar. Así es que estos comerciantes, como agradecimiento, construyeron ese santuario. Estas son leyendas muy, muy antiguas. Hay gente que sí cree en este tipo de milagros y hay gente que todavía duda en ellos. En el pueblo donde vivo hay una catedral muy, muy antigua y al lado de esa catedral hay un pequeño callejón bastante largo que, por cierto, nunca han puesto alumbrado ahí. No sabemos por qué. Muchas personas se han unido para pedir que pongan alumbrado porque en la noche dicen que parece una boca de lobo. Sin embargo, las autoridades nunca lo han hecho. Así es que hasta la fecha, mucha gente le sigue dando la vuelta, pasar por ese callejón a pesar de que lo que está ahí es una iglesia que debería de transmitir paz y tranquilidad. Pero les voy a decir por qué sucede esto. Como les dije, ese callejón tiene una leyenda bastante antigua. Se dice que si tú vas pasando por ahí después de las 10 de la noche, que va a estar bastante oscuro, pues es un callejón muy estrecho. Al momento de pasar a un lado de la iglesia tiene un portón muy grande en esa parte del callejón. Vas a encontrarte a los pies de ese portón a una señora con una túnica blanca. Va a estar agachada y al momento que pasas a un lado de ella, dicen que te va a preguntar la hora. Si tú se la das, ella te va a decir que esa es la hora de tu muerte. Es tanto y tan aterrador el tono en que te lo dice, que hay personas que cuentan que cuando les dijo eso, sintieron que su corazón se aceleraba a 1000 por hora, tanto así que sentían que les iba a dar un infarto. Así es que te recomiendo que cuando alguien te pregunte la hora con un aspecto así, como el de esa señora agachada sin mostrar su cara, mejor síguete de largo y no hagas caso.